El eco de esa ladera nunca me ha abandonado. Vive en el silencio de mi enorme casa, en el murmullo del viento contra los cristales blindados y en el espacio vacío a mi lado en la cama de matrimonio. Han pasado 70 años, pero si cierro los ojos, todavía siento la aspereza de la cuerda de cáñamo en mis manos de niño, el sol de la tarde calentando mi nuca y el olor a tierra húmeda y a pino. La memoria es un fantasma persistente, uno que no respeta cerraduras ni cuentas bancarias. Me pidió que sujetara la cuerda mientras subía la ladera. Una petición tan simple, un pacto de confianza entre dos hermanos que compartían un mismo rostro y un mismo espíritu aventurero. No la sueltes, Julián. Por nada del mundo, me dijo Leo, mi hermano pequeño, con esa sonrisa que desarmaba al mundo y que hoy solo existe en una fotografía amarillenta sobre mi escritorio de caoba. Y yo asentí, con la seriedad de un niño de 12 años que asume el papel de guardián. La cuerda era nuestro vínculo, la promesa de que yo era su ancla, su seguridad en esa estúpida conquista de una pared de roca que se nos antojaba el Everest. Y entonces ocurrió. Medio segundo. ¿Qué es medio segundo en el transcurso de una vida de 82 años? Es un parpadeo. Es el tiempo que tarda una lágrima en caer. Para mí, fue la eternidad. Una mariposa azul, de un azul tan irreal y vibrante que parecía una joya arrancada del cielo, se posó en mi mano, justo sobre mis nudillos tensos. Me quedé hipnotizado. La solté. No fue una decisión, ni siquiera un descuido consciente. Fue un reflejo, un instante de asombro infantil que rompió el pacto. La cuerda se deslizó, quemándome la piel. El grito de Leo fue un desgarro en el aire quieto de la tarde, un sonido que silenció a los pájaros y detuvo mi corazón. Y luego, el silencio. Un silencio profundo, definitivo, que se tragó su voz, su risa, su futuro. Lo perdí para siempre. Y en ese medio segundo, yo también me perdí. Construí un imperio para llenar el vacío que dejó. Mi empresa de construcción levantó rascacielos que arañaban las nubes, como si intentara construir una escalera para alcanzarlo y pedirle perdón. Acumulé una fortuna que podría comprar islas, pero que nunca ha podido comprar una sola noche de paz. Mi mansión en Beverly Hills, con sus jardines impecables y sus salones llenos de arte, es la tumba más lujosa que un hombre podría desear. Mi difunta esposa, Elena, solía decir que vivía como un rey en el exilio, desterrado por un recuerdo. Ella intentó salvarme, llenar los silencios con su risa, decorar las habitaciones con vida. Todavía guardo su colección de pañuelos de Chanel en un armario de cedro, intactos, como reliquias de un tiempo en el que casi fui feliz. Pero desde que ella se fue, hace 5 años, los fantasmas han reclamado su territorio. Ahora, en la vejez, el recuerdo de Leo es más vívido que nunca. No es solo una memoria, es una presencia. Por la noche, oigo susurros en los pasillos, el sonido de unos pies descalzos corriendo por el mármol. A veces, al mirarme en el espejo, veo su rostro de 10 años superpuesto al mío, con sus ojos acusadores preguntándome por qué. ¿Por qué la mariposa? ¿Por qué mi asombro valió más que su vida? Los médicos lo llaman alucinaciones auditivas, un truco de una mente anciana que se deteriora. Me recetan pastillas que nublan mis pensamientos pero no silencian al niño que llora en la oscuridad. He financiado un ala entera en la clínica más prestigiosa de Houston, buscando una cura para el cuerpo, mientras mi alma sigue desangrándose por una herida abierta hace 7 décadas. El terror no siempre llega con un estruendo. A veces, se desliza en el silencio, en la culpa que se convierte en tu sombra. El mío tiene el rostro de mi hermano pequeño y el sonido de una cuerda que se desliza entre mis manos. Me siento en mi despacho, un espacio más grande que la casa donde crecimos, y miro el extracto de mis inversiones. Números, porcentajes, ganancias, un lenguaje frío y lógico que he dominado para no tener que escuchar el lenguaje del corazón, pero el eco de la ladera es más fuerte. Y últimamente, ha empezado a hablarme con más claridad. Ya no solo oigo su grito, oigo su voz, llamándome por mi nombre. Julián, un susurro que se arrastra desde el jardín, que parece venir de la piscina donde el agua refleja una luna impasible. Me levanto y me acerco a la ventana. No hay nadie, solo los grillos y la brisa que agita las palmeras. Pero lo he oído, sé que lo he oído. El terror real no es pensar que te estás volviendo loco, es la aterradora posibilidad de que no lo estés. Es darte cuenta de que el fantasma que te atormenta no es un producto de tu mente, sino un prisionero de tu culpa,
y que ha esperado pacientemente 70 años para venir a buscarte. Y yo sé, con una certeza que me hiela los huesos, que ha venido a por mí. La llegada de mi nieta, Sofía, fue como encender una luz en una catacumba. Entró en la casa con la energía de sus 25 años, trayendo consigo el olor a café de la ciudad y una maleta llena de libros y sueños. Es periodista, o aspirante a ello, con una mirada curiosa que lo desarma todo, una cualidad que me recuerda dolorosamente a Elena. Vino con el pretexto de ayudarme a organizar mis memorias, un eufemismo familiar para vigilar al viejo abuelo que empezaba a hablar solo. La acepté con una mezcla de recelo y anhelo. Anhelaba la compañía, el sonido de otra vida en estos muros silenciosos, pero temía su curiosidad, su instinto para escarbar bajo la superficie de las cosas. Sofía no tardó en notar mis rituales, mis manías. Me veía detenerme en mitad de una frase, con la mirada perdida en un rincón vacío. Me oía murmurar respuestas a preguntas que nadie había hecho. Una tarde, mientras cenábamos en el inmenso comedor, atendidos por un chef privado que preparaba platos exquisitos que yo apenas probaba, ella dejó su tenedor sobre el plato y me miró directamente. «¿Con quién hablas, abuelo?», preguntó, sin juicio, solo con una genuina preocupación en su voz. Me quedé helado. Mi primer impulso fue negarlo, refugiarme en la excusa de la vejez, pero sus ojos, tan claros y directos, me desarmaron. «Con fantasmas, querida», respondí, con una sinceridad que me sorprendió a mí mismo. Ella no se rió, simplemente asintió, como si fuera la respuesta más lógica del mundo. «Cuéntame de ellos», dijo, y por primera vez en décadas, hablé de Leo, no del accidente, no de la cuerda. Hablé del hermano, del niño que coleccionaba bichos en frascos de mermelada, del que se reía tan fuerte que se quedaba sin aire, del que me seguía a todas partes como una sombra leal. Mientras hablaba, sentí que la presencia en la casa se intensificaba, como si el fantasma de Leo se hubiera acercado a escuchar, celoso de que compartiera nuestros secretos. Sofía escuchaba con una empatía que iba más allá de su edad. Entendió que mi dolor era un santuario, y que las paredes que había construido a mi alrededor no eran de ladrillo y cemento, sino de culpa. Empezó a pasar más tiempo conmigo, no interrogándome, sino simplemente estando presente. Leía en el despacho mientras yo revisaba mis correos, me acompañaba en mis lentos paseos por el jardín, e incluso consiguió que viera una película con ella una noche, algo que no hacía desde que Elena murió, pero su naturaleza inquisitiva no podía ser reprimida. Una noche la encontré en la biblioteca, revisando viejos álbumes de fotos. Estaba mirando una imagen de Leo y yo, sentados en un columpio, con los pies descalzos y las rodillas sucias. «Era idéntico a ti», murmuró, y entonces hizo la pregunta que yo tanto temía. «¿Cómo murió, abuelo? Nadie en la familia habla nunca de ello. Solo dicen que fue un accidente». El aire se volvió denso. El susurro en mi oído regresó, más claro que nunca. «No se lo digas, Julián. Es nuestro secreto». Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. «Fue hace mucho tiempo, Sofía. Un mal recuerdo. Los malos recuerdos son los que más necesitan ver la luz», insistió ella, con una suavidad que era más persuasiva que cualquier grito. Me levanté bruscamente, tirando una pila de libros al suelo. «Déjalo estar. No sabes nada». Mi reacción fue desproporcionada, violenta. Vi el miedo en sus ojos, y me odié por haberlo puesto allí. Me retiré a mi habitación, cerrando la puerta con llave, pero no pude escapar de la presencia que ahora parecía reírse en las sombras. Esa noche, el tormento fue peor que nunca. Vi su rostro en la oscuridad, no el del niño de 10 años, sino algo desfigurado por la caída, con los ojos vacíos y una sonrisa rota. Me acusaba sin palabras. Me levanté y caminé por la casa a oscuras, la mansión que había sido mi fortaleza ahora convertida en mi laberinto personal. Cada sombra parecía una figura acechante. Cada crujido del suelo era un paso que me seguía. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Al pasar por el salón, vi una luz encendida. Era Sofía, sentada en el suelo, rodeada de cajas de cartón que había bajado del ático. Eran las pertenencias de mi madre, guardadas durante décadas. «No podía dormir», dijo, sin levantar la vista. Pensé que quizás aquí encontraría algo. Quería gritarle que parara, que estaba removiendo una tumba que debía permanecer sellada, pero una parte de mí, una parte enterrada bajo 70 años de silencio,
Anhelaba que siguiera. Quizás ella podría encontrar la respuesta que yo nunca tuve el valor de buscar. ¿Por qué el fantasma de mi hermano se había vuelto tan agresivo? ¿Qué quería de mí después de tanto tiempo? Me quedé observándola desde el umbral, un viejo cobarde atrapado entre el terror a la verdad y el terror a la mentira que había sido mi vida. Y en el silencio de la noche, el susurro volvió, esta vez con un matiz diferente, casi una advertencia. Se está acercando, Julián. La verdad se está acercando. La curiosidad de Sofía se convirtió en una discreta obsesión. Respetaba mi silencio, pero yo sabía que pasaba sus días investigando, uniendo las piezas de un rompecabezas familiar que todos se habían esforzado por mantener disperso. La veía hacer llamadas en voz baja, teclear furiosamente en su portátil y pasar horas perdida en archivos digitalizados de periódicos antiguos. Su búsqueda la llevó, inevitablemente, de vuelta al origen, al pequeño pueblo entre montañas donde todo sucedió. Me anunció su viaje con una delicadeza estudiada, presentándolo como una excursión para conocer sus raíces. Quiero ver la casa donde creciste, abuelo. Quiero entender de dónde venimos. Mi negativa fue instantánea y visceral. No hay nada para ti allí, solo polvo y malos recuerdos. Pero ella insistió, con esa terquedad tranquila que había heredado de su abuela. Son mis raíces también. Tengo derecho a conocerlas. No pude detenerla. Verla partir en su coche, un moderno Tesla Model X, que contrastaba absurdamente con el destino anclado en el pasado al que se dirigía, me llenó de un pavor inexplicable. Era como si estuviera enviando a mi única aliada al corazón del territorio enemigo. Mientras ella estaba fuera, la casa se volvió opresiva. La presencia de Leo era constante. Ya no eran solo susurros, eran manifestaciones físicas. Las puertas se cerraban solas con un portazo violento. Los objetos se caían de las estanterías sin que nadie los tocara. Una noche, encontré huellas de barro en el pasillo del segundo piso, pequeñas, como las de un niño que acabara de entrar del jardín. Mi personal de servicio, acostumbrado a mis excentricidades, empezó a mirarme con una mezcla de lástima y miedo. Creían que finalmente había perdido la razón. Yo mismo empezaba a dudarlo. ¿Era posible que el dolor y la culpa pudieran literalmente materializar un fantasma? Durante esos días, me aferré a la rutina como un náufrago a una tabla. Me sumergía en el trabajo, revisando los planes de un nuevo complejo de lujo en Manhattan, haciendo llamadas a mis corredores de bolsa, intentando ahogar las voces de mi cabeza con el lenguaje de los negocios. Pero era inútil. Podía gestionar una fortuna multimillonaria, pero no podía controlar al fantasma de un niño de 10 años. Sofía me llamaba cada noche. Su voz era un faro en mi oscuridad. Me contaba sobre el pueblo, sobre cómo había cambiado, pero también sobre cómo algunas cosas seguían igual. Habló con algunos de los vecinos más ancianos, personas que recordaban a mi familia. Al principio, solo obtuvo sonrisas nostálgicas y anécdotas triviales. Nadie quería hablar del accidente. Era una herida que la comunidad también había decidido cerrar en falso. Pero Sofía perseveró. Encontró a una mujer, doña Elvira, que había sido la mejor amiga de mi madre. Era una anciana frágil con una memoria de acero. Al principio, se mostró reacia. Son cosas del pasado, niña. Es mejor no removerlas. Pero Sofía, con su encanto y su empatía, consiguió ganarse su confianza. La llamada crucial llegó una tarde. Yo estaba en mi despacho, mirando llover, cuando el teléfono sonó. La voz de Sofía era diferente, tensa, cargada de una emoción que no pude descifrar. Abuelo, he encontrado algo. Doña Elvira me ha contado sobre ese día. Hizo una pausa. Pude oír su respiración entrecortada al otro lado de la línea. No estabais solos en la ladera. Había alguien más con vosotros. Mi mundo se detuvo. 70 años de una historia que me había contado a mí mismo, una y otra vez, hasta convertirla en un evangelio de mi propia culpa. Y de repente, un nuevo personaje aparecía en la escena. ¿Quién?, pregunté, con un hilo de voz. Tu primo, Ricardo. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ricardo, el hijo de la hermana de mi madre. Era un par de años mayor que yo, un chico envidioso y resentido, que siempre vivió a la sombra de Leo y de mí. Lo había borrado de mi memoria, lo había extirpado de la narrativa de mi vida. Había estado allí. ¿Por qué lo había olvidado? Él estaba allí, balbuceé, y de repente, fragmentos de recuerdos, como cristales rotos, empezaron a aflorar en mi mente.
la risa burlona de Ricardo, su presencia acechando en la linde del bosque. «Hay más, abuelo», continuó Sofía, con la voz temblorosa. «Doña Elvira dice que mi bisabuela nunca creyó la historia del accidente. Ella siempre sospechó de Ricardo. Dice que el día del funeral, Ricardo tenía arañazos en los brazos y que quemó la ropa que llevaba puesta. Pero su padre era un hombre poderoso en el pueblo y silenció los rumores. Un frío glacial se apoderó de mí. El fantasma que me atormentaba, la culpa que me había consumido. ¿Y si todo se basaba en una mentira? ¿Y si no fui yo? La idea era tan liberadora como aterradora. Si yo no era el monstruo de mi propia historia, ¿quién era? Y si el fantasma de Leo no estaba aquí para castigarme a mí, ¿a quién estaba esperando? En ese momento, el gran reloj de pie del vestíbulo dio la hora con una serie de campanadas graves y solemnes, como el tañido de una campana fúnebre. Y entonces sonó el timbre de la puerta principal, un sonido claro y penetrante que cortó la quietud de la tarde. Mi mayordomo, Alfred, tardó en responder. Miré por la ventana de mi despacho, que daba a la entrada principal. Un coche viejo y destartalado estaba aparcado fuera, y bajo la lluvia, esperando en mi puerta, había un hombre mayor, encorvado, con un rostro que el tiempo y la amargura habían desfigurado, pero que, a pesar de todo, reconocí al instante. Era Ricardo. Enfrentarme a Ricardo en el umbral de mi casa fue como ver a un fantasma de carne y hueso. El tiempo había sido cruel con él. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas. Sus ojos pequeños y acuosos albergaban un resentimiento que los años no habían diluido, sino concentrado. Vestía un traje gastado que olía a naftalina y a fracaso. Detrás de él, la lluvia caía sin cesar, creando un telón de fondo lúgubre para un reencuentro que nunca debió ocurrir. Lo hice pasar a mi estudio, el corazón de mi imperio, un santuario de éxito y poder. Quería que viera la distancia que nos separaba, el abismo entre el hombre en que yo me había convertido y el que él era. Se sentó en uno de los sillones de cuero italiano, mirando a su alrededor con una mezcla de envidia y desdén. Las paredes estaban adornadas con obras de arte. La mesa de caoba pulida reflejaba la luz tenue de la lámpara. Era un escenario de opulencia que contrastaba brutalmente con su apariencia. Durante unos minutos, reinó un silencio tenso, solo roto por el tic-tac del reloj y el sonido de la lluvia. Lo observé, intentando conciliar al anciano derrotado que tenía delante con el niño rencoroso de mis recuerdos fragmentados. La llamada de Sofía resonaba en mi cabeza. No estabais solos. «¿Qué quieres, Ricardo?», pregunté finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía. Él esbozó una sonrisa torcida, desprovista de cualquier calidez. «Vaya, Julián, siempre tan directo, sin rodeos. Supongo que es así como se construye todo esto». Hizo un gesto vago, abarcando la habitación. «He oído que te va bien, muy bien. No has venido a felicitarme por mi éxito financiero», repliqué con frialdad. «No», admitió, inclinándose hacia adelante. «He venido a hablar del pasado, de la familia, de los lazos que nos unen». La palabra lazos sonó como una amenaza. Mi mente voló a la cuerda, al lazo que se había deslizado entre mis dedos. El fantasma de Leo pareció materializarse en la habitación, una presencia fría entre nosotros. Los susurros en mi mente se volvieron frenéticos, incomprensibles. Luché por mantener la compostura. Recordé las lecciones de Napoleon Hill que había leído en mi juventud, sobre mantener la calma y el control en cualquier negociación. Esto era una negociación, aunque todavía no sabía qué estaba en juego. «No hay nada de qué hablar», dije. «El pasado está muerto y enterrado». «Oh, no, primo», dijo Ricardo, y su voz adquirió un tono sibilante. «El pasado nunca muere, especialmente un pasado como el nuestro, un pasado con secretos, con accidentes». Pronunció la palabra accidentes con un énfasis que me heló la sangre. Estaba jugando conmigo, sondeando mis defensas, disfrutando de mi incomodidad. «He pasado por malos tiempos, Julián. La vida no ha sido tan generosa conmigo como contigo. Unos malos negocios, una mala racha. Necesito ayuda. Una herencia familiar. Podrías llamarlo». «¿Una herencia? ¿De qué estás hablando?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «El silencio», dijo él, y sus ojos brillaron con una luz maligna. «Mi silencio. Durante 70 años he guardado tu secreto.
He sido el único que sabía la verdad de lo que pasó en esa ladera, el único que te vio soltar la cuerda. Cada palabra era un golpe. Estaba reescribiendo la historia, consolidando mi culpa, asegurándose de que la versión que me había atormentado durante toda mi vida fuera la única que existiera. Pero la revelación de Sofía había plantado una semilla de duda en mi mente, una duda que ahora empezaba a germinar. ¿Y si él no estaba allí como testigo, sino como actor principal? ¿Qué es lo que viste exactamente, Ricardo? Le pregunté, manteniendo mi voz lo más neutra posible. Se recostó en el sillón, saboreando su momento. Te vi. Estabas distraído, como siempre, en tu mundo de fantasía. La mariposa. Recuerdo la estúpida mariposa azul. Miraste la mariposa y soltaste la cuerda. Y el pequeño Leo. Bueno, ya sabes el resto. Pude haberlo contado todo. Podría haberte destruido, pero no lo hice. Por la familia. Era una mentira tan bien construida, tan cerca de la verdad, que yo mismo creía, que casi me hizo dudar. Pero había un detalle, un pequeño detalle que no encajaba. ¿Cómo podía saber lo de la mariposa si yo nunca se lo había contado a nadie? Era un detalle íntimo de mi culpa, un secreto guardado bajo llave en mi alma, a menos que él hubiera estado lo suficientemente cerca como para verlo, mucho más cerca de lo que un simple observador habría estado. La habitación pareció encogerse. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. El fantasma de Leo ya no era una presencia etérea, era una furia silenciosa que llenaba el espacio. Sentí su ira, no dirigida hacia mí, sino hacia el hombre que estaba sentado frente a mí. Mi miedo empezó a transformarse en otra cosa, en una rabia fría y lúcida. Este hombre no solo me había dejado cargar con una culpa que quizás no era mía, sino que ahora venía a extorsionarme con ella, a monetizar el recuerdo de mi hermano muerto. Dime una cifra, le dije, mi voz cortante como el cristal. Ricardo sonrió, una sonrisa de triunfo. Sabía que nos entenderíamos. Eres un hombre práctico. Digamos, $1.000.000, para empezar, para refrescar mi memoria y mantenerla borrosa. En ese momento, tomé una decisión. No le daría ni un céntimo, pero tampoco lo echaría. Jugaría a su juego, pero con mis propias reglas. Usaría la misma mente estratégica que me había convertido en un titán de los negocios para desmantelar su red de mentiras. Es una cantidad considerable, dije, fingiendo sopesar su oferta. Necesitaré algo de tiempo para mover los fondos. Mi cuenta bancaria principal está bloqueada por una auditoría de rutina, pero puedo gestionarlo a través de mis inversiones. Vuelve en 2 días. Él asintió, satisfecho. Se levantó para irse, y al pasar junto a mi escritorio, se detuvo. Sus ojos se posaron en la única fotografía que había sobre él, la de Leo y yo en el columpio. Era un buen chico, dijo, con una falsa solemnidad que me revolvió el estómago. Una pena, un simple descuido. Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé de pie, temblando, no de miedo, sino de una furia que había estado latente durante 70 años. El fantasma de mi hermano no había venido a atormentarme, había venido a advertirme, y la justicia, una justicia poética y largamente esperada, estaba a punto de comenzar. La partida de ajedrez había empezado, y yo no pensaba perder. Los 2 días que siguieron a la visita de Ricardo fueron los más largos y a la vez los más lúcidos de mi vida. La niebla de culpa que había nublado mi mente durante 70 años comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad helada y un propósito inquebrantable. El susurro del fantasma de Leo ya no era una acusación, sino un grito de guerra silencioso en mi interior. Ya no era un anciano atormentado esperando el final. Era un estratega preparándose para su última y más importante batalla. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero lo descarté de inmediato. ¿Qué podía decirles? Que mi primo, después de 7 décadas, venía a extorsionarme por un recuerdo que yo mismo había cimentado como mi culpa. Era mi palabra contra la suya, y mi propia historia me convertía en el culpable perfecto. No, la justicia legal era un camino incierto. Yo necesitaba algo más. Necesitaba una confesión. Necesitaba la verdad, no para un jurado, sino para mí. Para el niño de 12 años que todavía vivía dentro de mí, petrificado en aquella ladera. Sofía regresó al día siguiente. Le conté todo. La visita de Ricardo, su chantaje,
su inquietante conocimiento del detalle de la mariposa. Ella me escuchó sin interrumpir, su rostro pasando de la preocupación a la indignación, y finalmente, a una determinación que reflejaba la mía. Tenemos que hacer algo, abuelo. No podemos dejar que se salga con la suya. Y no lo haremos, le aseguré. Pero tenemos que ser más listos que él. Ricardo es una rata acorralada. Es peligroso porque no tiene nada que perder. Yo, en cambio, te tengo a ti, y no voy a arriesgarte. Pasamos las siguientes horas trazando un plan. Mi estudio, antes un monumento a mi éxito material, se convirtió en nuestro cuartel general. Usamos la misma disciplina y meticulosidad que yo aplicaba a mis negocios. Cada detalle fue analizado, cada posible escenario previsto. La sabiduría acumulada a lo largo de una vida de negociaciones y superación personal se puso al servicio de este único objetivo. El plan era simple en su concepción, pero complejo en su ejecución. Convertiríamos mi hogar, mi fortaleza, en una trampa psicológica diseñada para desmoronar la fachada de Ricardo y exponer al monstruo que había debajo. Sofía, con su conocimiento de la tecnología, se encargó de la parte técnica. Instaló micrófonos y cámaras en miniatura por todo el estudio, ocultos en libros, en adornos, en los pliegues de las cortinas. Todo estaría grabado. Yo, por mi parte, me preparé para el papel más difícil de mi vida, el de la víctima dispuesta a pagar, el anciano asustado y doblegado por la culpa. Tenía que ser convincente. Tenía que llevar a Ricardo a un estado de arrogancia y seguridad tal que bajara la guardia y revelara la verdad. La noche antes de su regreso, apenas dormí. Caminé por los pasillos de mi mansión, pero esta vez no me sentía como un prisionero. Me sentía como un guardián, un león viejo pero todavía poderoso, protegiendo su territorio y el legado de su familia. Miré los retratos de mis padres, de mi esposa Elena, y sentí su fuerza apoyándome. Fui al armario donde guardaba las cosas de Elena. Abrí la caja de sus pañuelos Chanel, aspirando el leve perfume que aún conservaban. Era un recordatorio de la vida, del amor, de todo lo que Ricardo había intentado manchar con su veneno. Le prometí en silencio que haría justicia por todos nosotros. Al día siguiente, a la hora acordada, Ricardo llegó. Se le veía más confiado, incluso arrogante. Probablemente ya se había gastado el $1.000.000 en su cabeza. Lo recibí en el estudio, que estaba en penumbra, creando una atmósfera íntima y conspirativa. Le ofrecí un brandy de una botella carísima, un gesto de falsa camaradería. Él lo aceptó, bebiéndoselo de un trago. Sobre la mesa, entre nosotros, había un maletín de cuero. El dinero, dije, con voz temblorosa, interpretando mi papel. No es todo en efectivo. Es demasiado arriesgado. Hay bonos al portador y los documentos de transferencia de una cuenta en el extranjero. Todo irrastreable. Los ojos de Ricardo brillaron de codicia. Se inclinó para abrir el maletín, pero puse mi mano sobre él. Antes de que te lo lleves, dije, mirándolo a los ojos. Necesito algo de ti. Necesito paz, Ricardo. He vivido con esta carga toda mi vida. Necesito escuchar de tus labios que no fue del todo mi culpa, que tú estabas allí, que fue un accidente terrible, pero que yo no era el único responsable. Lo estaba llevando a mi terreno, apelando a su ego, dándole la oportunidad de jugar a ser el confesor magnánimo. Él sonrió, cayendo en la trampa. Claro, Julián. Claro que no fue del todo tu culpa. Eras solo un niño estúpido y distraído, pero un niño al fin y al cabo. Pero tú lo viste todo, insistí, empujándolo un poco más. Dime lo que viste, Ricardo. Necesito recordarlo bien. Mi memoria a veces me falla. Él se recostó, disfrutando de su poder. Ya te lo dije. La mariposa, la cuerda, el grito. Estaba escondido entre los árboles. Siempre os vigilaba. Siempre tan perfectos, los hermanos de oro. El pequeño y valiente Leo y tú, su guardián. Daba asco. Su voz se cargó de un veneno antiguo. La máscara empezaba a caerse. ¿Pero la cuerda se deslizó sola? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. ¿O algo la ayudó? Ricardo se quedó en silencio por un momento. Me miró fijamente, y en sus ojos vi un destello de la verdad, una verdad que había mantenido oculta durante 70 años. Y entonces, con una risa seca y cruel, lo dijo. Siempre tan lento, Julián. Incluso ahora.
¿De verdad crees que una cuerda de cáñamo se desliza tan fácilmente de las manos de un niño aterrorizado, incluso por una mariposa? Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío. Yo estaba más cerca de lo que crees. Cuando te distrajiste, le di un pequeño pisotón a la cuerda, justo donde se anclaba en la roca. Un pequeño empujón para ayudar al destino. Él nunca debió subir allí. Quería darle una lección, asustarlo, que se cayera un poco, que se rompiera un brazo. Pero la roca estaba suelta. Se fue todo abajo. El aire abandonó mis pulmones. La confesión, la verdad desnuda y horrible, llenó la habitación. No fue mi descuido. Fue su maldad. No fue un accidente. Fue un asesinato. En ese instante, todo el dolor, toda la culpa y todo el terror de mi vida se transformaron en una furia blanca y pura. Pero mantuve la calma. El plan aún no había terminado. Así que no lo solté, dije, más para mí que para él. No del todo. Pero el mundo te creyó. Se burló él. Incluso tú te creíste. Fue mi obra maestra. Se echó a reír, una risa horrible y hueca. Cogió el maletín. Ha sido un placer hacer negocios contigo, primo. Se levantó y se dirigió a la puerta. Yo no me moví. Dejé que caminara por el pasillo. Dejé que llegara al vestíbulo. Cuando su mano estaba en el pomo de la puerta principal, las luces de la casa se encendieron de repente, cegadoras. La puerta se abrió, pero no para dejarlo salir. En el umbral, recortadas contra la noche, había dos figuras. Eran dos oficiales de policía, y a su lado, con un teléfono en la mano que había estado transmitiendo en directo toda la conversación a la policía, estaba Sofía. La cara de Ricardo se descompuso. Pasó de la arrogancia al pánico y luego a la pura desesperación en cuestión de segundos. Miró el maletín, luego a mí, y finalmente a los policías. Su obra maestra se había derrumbado. Julián, balbuceó, pero no había nada que decir. La justicia, después de 70 años de espera en las sombras, finalmente había salido a la luz. El arresto de Ricardo fue un acto silencioso y eficiente, desprovisto del drama que había precedido. Se lo llevaron sin resistencia, un hombre anciano y encogido, despojado de su arrogancia y de su última oportunidad de escapar de la miseria que él mismo había creado. Mientras el coche de policía se alejaba, llevándose consigo 7 décadas de mentiras, sentí como si una cadena invisible que me había mantenido anclado al suelo toda mi vida finalmente se rompiera. No sentí euforia ni alegría, solo una profunda y abrumadora sensación de paz. Un silencio, pero no el silencio opresivo y lleno de fantasmas al que estaba acostumbrado, sino un silencio limpio, nuevo, lleno de posibilidades. Sofía se acercó y me abrazó. Apoyé mi cabeza en su hombro, y por primera vez desde que era un niño, me permití llorar. Lloré por el hermano que perdí, por la vida que podría haber tenido, por el niño de 12 años que fui, que había cargado con una cruz que no le pertenecía, y lloré por el hombre de 82 años que, en el crepúsculo de su existencia, finalmente era libre. Los días que siguieron fueron de una calma sanadora. La presencia de Leo en la casa cambió. Ya no era un espectro acusador, ni una advertencia ominosa. Se convirtió en lo que siempre debió ser, un recuerdo cálido y amoroso. A veces, todavía sentía su presencia, pero ahora era reconfortante, como una mano en mi hombro, un susurro de gratitud en el viento. La mansión, que había sido mi prisión dorada, comenzó a transformarse en un hogar. Sofía decidió quedarse conmigo por un tiempo indefinido. Juntos, empezamos a llenar los salones silenciosos con vida. Abrimos las ventanas para que entrara el sol, pusimos música e incluso dimos una pequeña cena para algunos de sus amigos. Ver a gente joven riendo en mi casa fue una revelación. Un día, mientras estábamos sentados en la terraza, mirando el atardecer, Sofía me preguntó: «¿Qué harás ahora, abuelo?». La pregunta me tomó por sorpresa. Durante tanto tiempo, mi vida se había definido por mi culpa y por mi trabajo. Ahora que la culpa se había ido, y que el imperio que construí ya no parecía tan importante, la pregunta sobre el futuro era abrumadora. Pensé en mi fortuna, en los edificios, en las cuentas bancarias. Todo parecía hueco en comparación con la ligereza que sentía en mi alma. Recordé la pasión de Leo por la naturaleza, por la aventura, por ayudar a los demás. ¿Sabes?, le dije a Sofía, creo que es hora de que la fortuna de Julián Rivas sirva para algo más que para construir rascacielos. Es hora de que construya futuros.
Juntos, creamos la Fundación Leo Rivas. Dedicamos una parte sustancial de mi patrimonio a financiar becas para jóvenes sin recursos, a proteger parajes naturales como aquel en el que jugábamos de niños y a construir centros de apoyo para familias que habían sufrido pérdidas traumáticas. Por primera vez, mi dinero tenía un propósito que trascendía los números. Era un legado, no un monumento a mi éxito, sino un homenaje a la vida de mi hermano. Dejé de hablar solo, porque ya no había fantasmas a los que responder. Empecé a dormir noches enteras, sin pesadillas. Redescubrí el sabor de la comida, el placer de una buena conversación, la belleza de un simple amanecer. La reconexión con Sofía fue el regalo más grande. A través de sus ojos, vi el mundo con una nueva esperanza. Ella era el puente entre mi pasado doloroso y un futuro que nunca creí que tendría. Le conté todas mis historias, no solo las de éxito empresarial, sino las de mis miedos, mis errores y las lecciones aprendidas. Le transmití mi legado, no el financiero, sino el de la sabiduría acumulada a través del dolor y la superación. Una tarde, Sofía trajo una caja del ático. Dentro había una vieja cuerda de cáñamo, deshilachada y frágil. Era la cuerda de aquel día. La había encontrado entre las cosas de mi madre. La tomé en mis manos. Ya no sentía su quemadura, solo la textura de la historia. Juntos, la llevamos al jardín y la enterramos bajo un joven roble que habíamos plantado. Fue un funeral simbólico, el entierro final del pasado. Mientras echábamos la última palada de tierra, supe que el eco de la ladera finalmente se había silenciado para siempre. Y así, la historia llega a su fin. He compartido con ustedes el viaje más oscuro de mi alma, no para revivir el dolor, sino para celebrar la luz que puede encontrarse al otro lado. Si han permanecido conmigo hasta este momento, si han caminado a mi lado a través de los pasillos embrujados de mi memoria, les ofrezco mi más profundo y sincero agradecimiento. Su compañía en este relato ha sido un bálsamo, un testimonio de que ninguna oscuridad es permanente cuando se comparte. En este preciso instante, mientras las palabras finales encuentran su reposo, una guía inesperada llega a mi corazón, como un regalo que siento la necesidad de compartir con ustedes. Es una luz que no busqué, pero que se revela ahora, quizás como una fortaleza para el camino que cada uno de ustedes tiene por delante. Las palabras que me llegan son del libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que esta promesa les brinde la misma paz y la misma fuerza que yo, al final de mis días, he logrado encontrar. Gracias por escuchar.